Hola, ¿cómo se encuentran hoy? ¿Cómo va la vida? Como sea, hay que ponerle el hombro y sacar lo mejor de ella, ¿verdad? Un picnic sin huevo no es un picnic, ¿no es cierto? El huevo es muy versátil. Lo podemos preparar de 1000 maneras, desde una sofisticada comida hasta en un sencillo picnic junto a tu familia. Huevo rico, sano y nutritivo. La mejor proteína de todas maneras, ¿eh? Infórmate en www.chilehuevos.cl. Hoy día hablaremos de los miomas y prolapso, así que comuníquense con nosotros al 239-230-41 o al mail mujeresdehoy@radioagricultura.cl. ¿Sabían ustedes que en mujeres sometidas a histerectomía se encontraron miomas en el 77% de los casos? Ahora, en una muestra de mujeres entre los 35 y 49 años, se encontró que a los 35 años la incidencia de miomas fue del 60% en las participantes afroamericanas. La incidencia aumentó a más del 80% a los 50 años. Sin embargo, las mujeres caucásicas presentaron una incidencia de miomas del 40% a los 35 años y de aproximadamente el 70% a los 50 años. Si a eso le agregamos el prolapso genital, que es una patología de enorme prevalencia, imagínense. Diferentes estudios establecen que más del 30% de las mujeres de entre 30 y 60 años presenta algún tipo de disfunción pelviana y que aproximadamente el 30% de estas requerirá al menos 2 cirugías. Por lo tanto, son temas recurrentes y de los que tenemos que saber más. Por esta razón, hoy día hablaremos de los miomas y prolapso genital femenino con Soledad Vallejo, ginecóloga de la Sociedad Chilena de Climaterio. Bienvenida, Soledad, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Muy contenta de tenerte con nosotros. Oye, cuéntame, ¿qué es lo que es un mioma? En algún momento hemos tocado el tema, pero yo siento que siempre es importante refrescar un poquitito la memoria. Bueno, los miomas son los tumores del útero más frecuentes. ¿Ya? Se los denomina como leiomiomas también. Y como tú bien lo decías, prácticamente si uno haría se dice que 1 de cada 5 mujeres va a tener en su vida miomas. ¿Ya? Y que si uno hiciera autopsias a 100 mujeres, el 80% también tendría miomas. ¿Ya? Sino que no todos los miomas van a ser sintomáticos. Entonces, muchas veces la paciente, bueno, ahora con las técnicas de diagnóstico que hay, con la ecografía, todas lo saben, pero anteriormente no se sabía. Ya, ahora, estos tumores son siempre benignos. Sí, son 100% benignos. Ya, que eso es súper importante también, porque cuando uno escucha tumor, uno se apavora un poco. Ahora, ¿cuáles son las causas de que estos miomas aparezcan? Bueno, no hay una causa establecida. Estos tumores son tumores del músculo liso y se considera que hay 2 factores importantes. El uno, que puede ser una base de herencia, y el otro, el estado hormonal de la mujer. Es por eso que son más frecuentes, que pueden manifestarse en la edad fértil de la mujer, en el periodo entre la primera regla, que sería la menarquia, y la menopausia, que es la última regla. O sea, ¿de verdad que a nuestras adolescentes también podrían tener miomas en su útero? O sea, es raro, pero podrían tener, pero más desde entre el grupo entre los 20 y 35 años, el grupo de mayor prevalencia, porque posteriormente, después de los 50, los miomas tienden a reducirse de tamaño. Por la falta de estrógeno que se produce en la menopausia. O sea, el estrógeno es como el alimento de estos. Claro, porque también, por ejemplo, si una paciente, porque puede pasar que esté embarazada y tenga un mioma, y el mioma también puede aumentar de tamaño durante el embarazo. Ya. Y esto estaría asociado, depende de la ubicación del mioma, por ejemplo, a parto prematuro, por ejemplo. Ya. ¿Dónde se ubican generalmente los miomas? Ya. Cuando hablamos de miomas, hablamos del útero. Los miomas hay principalmente, depende de su ubicación, son los tipos. Los más frecuentes son los miomas que se encuentran en la pared del músculo prácticamente, que son los miomas intramurales. Ya. Los otros miomas se llaman subserosos, los que se crecen por debajo de la cubierta externa del útero o de la serosa. Ya. Y estos también pueden ser pediculados. ¿Qué significa eso? Que tienen un tallo. ¿Ya? Un tallo. Y los otros miomas son los submucosos, que son los que se encuentran en la parte interna del útero, o sea, casi en contacto con el endometrio. ¿Ya? Que es la parte o el tejido del útero que se escama durante la regla. Y en estos miomas son los que dan los sangrados, los cambios, las alteraciones en la regla.
¿Esos son los que sangran los más? submucosos, exactamente. ¿Por qué? Porque están más cerca del Porque están en contacto con el tejido del endometrio, que es el que sangra, el que se descama con cada ciclo menstrual. Entonces, al ver estos miomas, pueden ver reglas muy abundantes, o 2 reglas al mes, o de mayor duración, o la mayor intensidad. Ya, perfecto. ¿Quiénes son más propensas a sufrir de mioma, Soledad? De acuerdo a lo que tú también decías, es verdad, es mayor frecuente en la raza negra, en una relación de 2-1, que la raza blanca. Y en general en las mujeres no hay una especificación de decirles quiénes podrán o no tener miomas. O sea, en general cualquier mujer puede tener miomas, sino que no todas van a tener síntomas. Ya. ¿Cuáles son los síntomas? Eso yo siento que es súper importante, hablando de síntomas. En cuanto a los síntomas, depende de la ubicación de los miomas, de la clase de miomas. Como te decía, los submucosos, lo característico son las alteraciones en el patrón menstrual. O sea, por ejemplo, ¿se empieza a poner irregular la menstruación? Exacto, son reglas muy irregulares, o te vienen 2 veces al mes, muy abundantes, con eliminación de coágulos, por ejemplo. Puede acompañarse de dolor, de tipo contracción, dolor pélvico. Los miomas, por ejemplo, si un mioma está ubicado en contacto con la pared de la vejiga, podría tener síntomas urinarios como ir constantemente al baño porque no puede distenderse la vejiga por la presión del mioma. Los miomas subserosos pueden crecer bastante y te pueden dar un cuadro de dolor también, una sensación de masa en el abdomen, y prácticamente ahora no se ve, pero antiguamente, hace unos años, podían haber nulíparas, mujeres que no han tenido hijos, cuyo útero se creció puede crecer como hasta un embarazo de 20 semanas, hasta el ombligo, y ser un mioma, por ejemplo. No te lo puedo creer. Claro, y estas personas pensar que están embarazadas. Claro, podrían pensar que estaban embarazadas, o si no eran niñas que no tenían relaciones, obviamente no se dieron cuenta y comenzó a crecer la masita, el mioma. Generalmente es raro un mioma, generalmente hay varios miomas. Pero de distinto tamaño. ¿Tan grandes pueden llegar a ser? Pueden llegar a ser miomas muy grandes. Ya te digo, generalmente... Hablemos de diámetros, ponte tú. Pueden llegar a pesar 3 kilos, por ejemplo, 20 centímetros. Pero eso te decía, una guagua. Claro, pero eso te digo, eso es antiguamente, porque ahora con las técnicas de diagnóstico y con el acceso a la medicina, con la ecografía, ya no se llega a esos estados. Con los exámenes de embarazo también. Entonces pero anteriormente podía pasar de eso, se han descrito esos casos. Qué increíble, claro. Una de mis niñitas pesó 2,950 kilos y tú estabas hablando que puede empezar hasta 3 kilos. O sea, es un tumor gigantesco. ¿Y eso cuáles son los riesgos de tener un mioma que a lo mejor crece muy rápidamente? El riesgo en sí es eso de, si son muy grandes, obviamente el dolor, la sensación de pesadez, las molestias urinarias que te decía. Ahora, si a eso le sumamos que hoy por hoy, independiente de que tenemos afortunadamente las comunicaciones, la tecnología, etcétera, sin embargo, hay muchos lugares en nuestro país, en Latinoamérica, donde muchas veces no llega, ni siquiera hay doctores a veces, ¿verdad? En el altiplano, en diferentes lugares. Entonces, esto que tú dices es tremendamente importante, porque hay muchas personas que realmente a lo mejor no tienen acceso a toda la información o a los ecógrafos, que son quienes te diagnostican, ¿verdad?, este tipo de problema. Entonces, qué importante saber que un mioma realmente puede crecer a ese tamaño, porque muchas veces las mujeres te dicen tienes un mioma y uno muchas veces se lo toma con una calma, pero como que no le da mucha importancia, ¿verdad? Sobre todo si no te altera los ciclos. Ahora, ¿cómo se diagnostican? Principalmente, los miomas se pueden diagnosticar por ecografía. La ecografía transvaginal es una herramienta muy valiosa con la que te puede dar la ubicación precisa del mioma, si es submucoso, si es intramural o subseroso, porque tú al hacer el examen ginecológico o el tacto, tú puedes percibir que el útero está grande, pero no vas a poder decir qué tipo de mioma es ni nada. Obvio. Únicamente vas a decir el útero está aumentado de tamaño, pero es la ecografía la que te hace el diagnóstico. Y en algunos casos, cuando los miomas están en la parte interna del útero, los que te digo subserosos, pueden ser pediculados y algunas veces se puede confundir, no estar seguro. Entonces se hace una técnica que se llama la histerosonografía, en la que se coloca por una sonda líquido en la cavidad endometrial, y ahí visualizas con la ecografía obviamente
que si hay el pólipo, si hay un mioma o qué es lo que está pasando dentro del útero cuando tienes dudas. Y otro procedimiento ahora que se usa, si hay por ejemplo miomas submucosos y no quieres hacer una histerectomía en una mujer joven porque desea embarazarse, también es la histeroscopía, que es la visualización a través de un conducto de luz, de un canal de luz, y ver el útero, ver el endometrio, y si hay ahí, de una vez hacer el tratamiento y extraer el mioma submucoso. ¿Se puede extraer solamente el mioma? Claro, el submucoso. Sí. Solamente ese tipo de mioma se puede por esa técnica de la histeroscopía, pero también cuando la mujer es fértil, no tiene hijos, se puede extraer solo el mioma por cirugía, con que se llama una miomectomía. Pero eso es cuando hay un mioma grande o único, porque si son varios no justifica, porque el riesgo del útero que quede con cicatrices no es conveniente. O sea, eso se hace, y generalmente si son muy grandes los miomas, uno usa unos meses antes una hormona, un análogo de GnRH, para que el mioma se reduzca de tamaño y sea más fácil la cirugía, solo del mioma. Perfecto, y ahí lo vas achicando un poquito. ¿Cuáles son los peligros de estos miomas? Porque como te decía, muchas veces, claro, hablamos de un mioma de 3 kilos, ya claramente uno se da cuenta, te va a afectar todo. Pero muchas veces son miomas pequeños, entonces uno muchas veces no le da la importancia. Bueno, los miomas generalmente únicamente son peligrosos, o sea, más que peligrosos, hay que tratarlos cuando, por ejemplo, te dan anemia. Si tienes reglas abundantes y te llevan a un estado de anemia, hay que tratar la causa. Y el tratamiento va a diferir. Puede ser un tratamiento médico, puede ser un tratamiento quirúrgico. ¿Ya? O a veces es muy raro, como te decía también, que un mioma subseroso que sea grande, por ejemplo, como de 5 o 6 centímetros, y tenga el pedículo, el tallito, se pueda dar torcerse, tener una torsión, así como puede pasar con el ovario, y ahí tener que operar de urgencia porque se pierde la circulación sanguínea, y tener que operar como un abdomen agudo, por ejemplo, pero eso es muy poco frecuente. ¿En serio? Claro, podría haber eso, o sea, está descrito. ¿Y te hace una torsión del estómago? Del mioma. El mioma subseroso, pero únicamente ese, como está aquí el útero y acá está el mioma se puede torcer. Como lo que ocurre con un quiste de ovario, por ejemplo. Perfecto. Cuando es muy grande se puede torcer con la trompa y ahí entrar como una cirugía de urgencia. Porque no llega y se puede dar una septicemia. O sea, claro, se puede dar una necrosis, sangrado y todo lo demás. Mira. Pero es raro, pero está descrito. O sea, hay que tomarlo en serio. Sí, o sea, y otra cosa, si tienes el diagnóstico de miomas, no te dan problemas, si son intramurales, solo se controlan una vez al año, generalmente, para ver el crecimiento. Aunque en general no crecen muy rápido, es poco el crecimiento. Y en la menopausia, como te decía, hay la baja de los niveles de estrógeno, también se ha visto que los miomas se reducen de tamaño. Eso te iba a preguntar, ¿en la menopausia se reducen y pueden llegar a desaparecer? Podría ser, pero en general disminuyen el tamaño y no constituyen un problema. Antes se operaba mucho por la miomatosis, principalmente por las hemorragias, por las metrorragias, por el sangrado abundante. Ahora más bien se hace un tratamiento conservador en lo posible. Pero sí, obviamente, si hay anemia tienes que operar porque no vas a estabilizar. ¿Cuánto tiempo te tiene que llegar una menstruación o una regla como para que hablemos de que te puede dar anemia? Cada mujer tiene un patrón menstrual que se puede considerar normal para cada mujer. Entre 3 a 7 días, en los que 2 o 3 días son un poquito más abundantes que los últimos días. Claro. Y esto puede ocurrir en promedio cada 28, cada 30 o cada 35 días. Si una mujer tiene su periodo establecido de tal manera y de pronto nota que en lugar de menstruar cada 35 días está menstruando cada 10 días, por ejemplo, o que en lugar de menstruar los 5 días que ella menstrua 10 días, 15 días, eliminación de coágulos abundante, entonces eso es una indicación de que hay una alteración. Y eso hay que valorar si la alteración es hormonal, dependiendo de la edad de la mujer y de otros factores, o si tiene algún otro factor asociado, como en este caso podría ser los miomas. Y ese ahí el peligro es el tema de la anemia. Sí. Ahora, ¿se puede operar teniendo la persona anemia o hay que esperar? No, hay que estabilizar, salvo que generalmente si una paciente ha estado con reglas, no ocurre de la noche a la mañana, son varios meses que lleva el programa y probablemente ya está con una anemia un tipo crónica. Entonces lo que uno hace es, por ejemplo, darle medicamentos, pueden ser anticonceptivos u otras hormonas para que no menstrue, y durante ese tiempo aprovechar para que ella darle suplemento de hierro y estabilizarle para la cirugía, porque generalmente lo mínimo que se requiere para una cirugía es que tenga una hemoglobina de 10.
Ya. Ya, y porque igual en la cirugía es una cirugía grande y también va a perder sangre. Entonces, lo ideal es que se estabilizara la paciente y después la cirugía. Y en ese tiempo, darle hormonas para que no tenga reglas. Perfecto. ¿Te parece que hagamos una pausa comercial, Soledad? Y ya volvemos con este tema que es tan importante para nosotras.